Que les saluda es la Miss Meli. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud. El día de hoy vamos a hablar acerca del virreinato del Perú. Ya la semana pasada vimos la conquista del Tahuantinsuyo y cómo se estableció el poder español sobre los territorios americanos, ¿no? Vamos a empezar con el virreinato del Perú. ¿Qué es o qué fue el virreinato del Perú? Pues fue una institución administrativa que fue creada por la corona española. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? Pues el objetivo era dominar y administrar las colonias y terminar con el poder del encomendero. Pero Miss, ¿qué es el encomendero? El encomendero pues era un español al que se le había asignado tierras para que pueda cultivar. Y a su vez también tenía un grupo de indígenas a su cargo, quienes desarrollaban diversas actividades, ¿no? La agricultura, la ganadería, el trabajo doméstico, entre otras actividades, ¿no? Prácticamente los indígenas eran explotados a manos de los encomenderos. Y estos encomenderos, pues como su nombre lo dice, estaban siendo encomendados por la corona española para cuidar estos territorios recién conquistados, ¿no? Pero los encomenderos querían apropiarse de estas tierras. Una vez que ellos morían, pues heredaban estas tierras a sus hijos. Entonces, a raíz de ello, en 1542 surge el virreinato del Perú con las nuevas leyes del rey Carlos I. Ver qué hechos surgieron durante el establecimiento del virreinato. Aquí tenemos a las guerras civiles, ¿no? Pero Miss, ¿qué son las guerras civiles? Las guerras civiles pues es un conflicto entre los conquistadores. Por un lado teníamos a Francisco Pizarro y por otro teníamos a Diego de Almagro. Pero Miss, ¿por qué empezaron a tener estos conflictos? Porque obviamente se sentían insatisfechos. En este caso, pues Diego de Almagro se sentía insatisfecho con el título nobiliario que había recibido por el rey de España, ya que él también había realizado los mismos trabajos que Francisco Pizarro. Pero Francisco Pizarro, pues él recibió territorios para poder administrar, cosa que Diego de Almagro reclamaba a la corona española. A tanta insistencia, el rey Carlos I le cede territorios para que pueda administrar y le cede el territorio del virreinato de Nueva Granada. Una vez cedido estos territorios, Diego de Almagro se dirige al virreinato de Nueva Granada para tomar posesión de estas tierras. Pero se llevó una sorpresa. Los arahuitas, que eran indígenas de la Nueva Granada, del virreinato de la Nueva Granada, que hoy en día es el territorio de Chile, pues le reciben armados y se enfrentan a los españoles. Pero Diego de Almagro derrota a los arahuitas. Es más, los arahuitas son cruelmente castigados. Pero al margen de ello, Diego de Almagro pues se da cuenta que estos territorios pues eran áridos, eran desérticos, eran muy pobres. Entonces por ello que el territorio de Nueva Granada se extendía hasta lo que hoy en día es el territorio cusqueño. Recuerden que el Cusco era la capital del Tahuantinsuyo. Y las tierras cusqueñas obviamente eran territorios ricos, ¿no? Porque no solamente tenían una tierra fértil, sino también se encontraba pues cantidad de minerales preciados, ¿no? Como el oro, la plata. Entonces, a raíz de ello, pues Diego de Almagro se dirige hacia el Cusco y se da con la sorpresa de que había una resistencia indígena que estaban luchando contra los hermanos de Francisco Pizarro. Diego de Almagro apoya al ejército de los hermanos Pizarros, derrotan a los indígenas y toma prisionero a los hermanos de Pizarro. Francisco Pizarro, enterado de que Diego de Almagro tiene prisionero a sus hermanos, se dirige al Cusco, derrota a Diego de Almagro y Diego de Almagro termina siendo asesinado. Francisco Pizarro, una vez derrotado a Diego de Almagro,
pues regresa a Lima. Pero para ello, Diego de Almagro tenía un hijo, al que se le llama Almagro el Mozo. Él se entera de la muerte de su padre y juntamente con un pequeño grupo de soldados se dirige a Lima y ingresan sigilosamente a la casa de Pizarro, que hoy en día es conocida como el Palacio de Gobierno, y asesinan a Francisco Pizarro. Enterado de este hecho, el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, pues se enfrenta a Almagro el Mozo. En dicha batalla, Gonzalo Pizarro derrota a Almagro del Mozo. Gonzalo Pizarro, una vez derrotado a Diego de Almagro, obviamente toma posesión sobre los territorios y juntamente con los encomenderos pues se quieren apropiar del virreinato del Perú, cosa que al rey de España pues le generaba mucha preocupación. Por ello manda al virrey Blanco Núñez de Bel, quien se enfrenta a Gonzalo Pizarro, pero Gonzalo de Pizarro derrota al virrey Blasco Núñez. El rey preocupado por esta situación de conflicto en el virreinato del Perú, envía a Pedro de la Gasta, quien fue el que derrota a Gonzalo Pizarro y termina mandándolo a ejecutar en 1548. Así finaliza pues el gobierno de los hermanos Pizarro. La organización política del virreinato. Vamos a ver cómo se organizó el virreinato políticamente. Primero tenemos al rey. ¿Quién era el rey? El rey pues era la máxima autoridad, ¿no? Luego tenemos al Consejo de India. El Consejo de India pues se encargaba de administrar todos los asuntos coloniales y redactar las reales cédulas. Esto quiere decir, era la institución que se encargaba de redactar las leyes, las normas para establecerlas dentro del territorio. Luego tenemos a la Casa de Contrataciones. ¿De qué se encargaba? Pues se encargaba de controlar el comercio y la navegación. Esta institución se encargaba pues de la exportación del oro a España, así como los insumos o algunos productos que traían de España para comercializarlo en el virreinato del Perú y en otras colonias. Luego tenemos al virrey. ¿Y quién era el virrey? El virrey pues era el representante directo del rey. Era el que gobernaba, en este caso, el virreinato del Perú, ¿no? Era el máximo representante del rey en las colonias. Luego tenemos a la Real Audiencia, ¿no? ¿De qué se encargaban? Pues ellos se encargaban de administrar justicia. Se podría hacer una comparación con el Poder Judicial, ¿no? Hoy en la actualidad pues el Poder Judicial se encarga de administrar o de impartir justicia. Pues en aquellos años en el virreinato se llamaba la Real Audiencia. El corregimiento. El corregimiento pues básicamente se encargaban de la administración de las provincias, de recaudar los tributos y organizar la mita minera. Los corregimientos o los corregidores pues eran las autoridades más abusivas. Eran aquellas personas que usaban su poder para explotar a los indígenas. Eran quienes se encargaban de organizar la mita minera, obligaban a los indígenas a trabajar horas en las minas y ellos trabajaban a cambio de recibir un sueldo muy pobre. A su vez, el corregidor obligaba a los indígenas a que debían pagar un impuesto, o sea, lo poco que ganaba lo ahorraban para pagar los impuestos, ¿no? Eran las autoridades más abusivas que existieron en el virreinato. Entonces, a raíz de esta explotación de los corregidores hacia los indígenas, pues antes se va a ver levantamiento del pueblo. Por ello le van a cambiar al nombre de intendencia, ¿no? En este caso, pues reemplaza al corregimiento ya en el siglo XVIII. Luego tenemos al cabildo, quien se encarga de administrar las ciudades. Y por último tenemos a los curacas o caciques, quienes eran los gobernantes directos de los pueblos indígenas.
era el intermediador del virrey y los indígenas. Espero que la clase de hoy les haya gustado y nos vemos a la siguiente clase.